Mi propio hermano me robó la herencia de mis padres. Me humilló delante de toda la familia y me dejó con las manos vacías. Pero lo que le pasó después fue la peor consecuencia que jamás imaginó. Cuando mis padres murieron, sentí que el mundo se me había desplomado de un golpe. Mi madre falleció primero, después de una lucha corta pero dolorosa contra una enfermedad que la consumió en cuestión de meses. Apenas me estaba acostumbrando a la idea de no verla más, cuando un año después mi padre sufrió un infarto fulminante. Fue como si me arrancaran de raíz, como si de repente me hubiera quedado huérfano de todo lo que me daba sentido y estabilidad. En medio del duelo, me aferré a lo poco que me quedaba, el recuerdo de su esfuerzo, de cómo habían trabajado toda su vida para que mi hermano y yo no nos faltara nada. Siempre pensé que, aunque ya no estuvieran, todavía vivirían en las cosas que nos dejaran. La casa en la que crecimos, el terreno que compraron con tanto sacrificio, y los ahorros que habían juntado con los años. Para mí, eso no era riqueza. Era el símbolo de todo lo que mis padres fueron y de cómo quisieron asegurarse de que tuviéramos un futuro digno. Ellos nos lo habían dicho muchas veces, todo se dividirá en partes iguales, porque los queremos por igual y no queremos peleas entre ustedes. Yo vivía con esa certeza, con esa promesa que me daba paz. El día de la lectura del testamento llegó y todavía lo recuerdo como una de las escenas más surrealistas de mi vida. Estábamos reunidos en la oficina del abogado, con varios familiares presentes. Yo llevaba el corazón en la garganta, sintiendo que escuchar esas últimas voluntades de mis padres sería algo casi sagrado. Pero cuando el abogado empezó a leer, la realidad me golpeó en la cara como un ladrillo. Según el testamento, prácticamente todo estaba a nombre de mi hermano, la casa, el terreno y hasta la mayor parte de los ahorros. A mí me correspondía una cantidad pequeña de dinero, apenas suficiente para pagar deudas y sobrevivir un par de meses. Me quedé helado. No podía ni moverme. Miraba al abogado, esperando que dijera que era un error, que había una cláusula adicional, que había un anexo que lo explicaba. Pero no. La decisión era clara, firme y sin espacio para dudas. Cuando levanté la vista, vi a mi hermano. Tenía esa expresión que tanto odiaba, una sonrisa satisfecha, casi de burla, como si hubiera ganado una competencia silenciosa. Yo estaba destrozado por dentro, pero él parecía estar disfrutando cada segundo. No tardó en abrir la boca. Frente a todos dijo que era lo justo, porque él había sido quien más había estado con mis padres, quien se había encargado de ellos en sus últimos años, y que yo, en cambio, solo aparecía de vez en cuando. Sus palabras fueron como cuchillos clavándose en mi pecho. Intenté defenderme. Le recordé que yo también los había cuidado, que aunque a veces trabajaba lejos, siempre buscaba la manera de estar con ellos, de llevarles comida, medicinas, de llamarles todas las noches. Pero nadie pareció escucharme. Varios de mis tíos incluso asintieron con la cabeza, como si le dieran la razón. En ese momento me di cuenta de que había perdido más que la herencia, había perdido el respeto y la confianza de mi familia. Era como si me hubieran arrancado de la historia de mis propios padres, reduciéndome a un espectador sin derecho a reclamar. Salí de esa oficina con un nudo en la garganta y un vacío insoportable en el pecho. Recuerdo que esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada recuerdo con mis padres, cada palabra que me habían dicho. ¿De verdad habían cambiado de opinión al final? ¿De verdad me habían considerado menos merecedor que mi hermano? ¿O había algo más detrás de todo eso? Lo único que sabía en ese momento era que la herencia que debía unirnos como hermanos se había convertido en el inicio de una grieta que jamás podría cerrarse. Después de la lectura del testamento, mi vida cambió por completo. No solo porque me había quedado con casi nada, sino porque la relación con mi hermano se volvió insoportable. Cada vez que lo veía, tenía esa actitud de superioridad, como si fuera el heredero legítimo de todo y yo no fuera más que una sombra en la familia. Al principio intenté no pensar mal. Quise convencerme de que, tal vez, mis padres habían tomado esa decisión porque él había estado más cerca de ellos físicamente. Yo vivía en otra ciudad por trabajo, y aunque viajaba cada fin de semana que podía, quizás pensaron que él merecía más por estar día a día. Esa idea me dolía, pero era la única forma de no volverme loco. Pero poco a poco, las piezas empezaron a encajar de otra manera. Un día fui a visitar a una de mis tías, hermana de mi madre. Siempre fue alguien muy cercana a mí,
y notaba que me miraba con tristeza desde el día de la herencia. Esa tarde, mientras tomábamos café en su sala, no aguantó más y me lo dijo. Mira, hijo, yo no quería contártelo porque pensé que era mejor que siguieras adelante, pero ya no puedo callar. Tu hermano manipuló a tus padres. Les llenó la cabeza de ideas contra ti. Me quedé paralizado. Ella siguió hablando. Les decía que eras irresponsable, que gastabas dinero sin control, que eras incapaz de mantener una casa. Incluso inventó que estabas endeudado hasta el cuello, que si recibías algo lo perderías en menos de un año. Yo lo escuché con mis propios oídos, más de una vez. Tus padres no querían enfrentarse a ti, pero con el tiempo empezaron a creerle. Tu hermano supo cómo presionarlos, sobre todo cuando ya estaban enfermos y frágiles. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Era como si me hubieran arrebatado la última imagen buena que tenía de mis padres. Ahora entendía por qué mi madre, en sus últimos meses, a veces me miraba con cierta desconfianza, como si dudara de mí. Mi hermano se había encargado de manchar mi nombre frente a ellos. La rabia me invadió. No podía quedarme callado. Lo llamé por teléfono y le exigí que nos viéramos cara a cara. Nos encontramos en la casa que ahora era suya, la casa donde yo había crecido, donde aún podía reconocer las marcas en las paredes que habíamos hecho de niños jugando. Entrar allí y verlo sentado en la sala, tan cómodo, me revolvió el estómago. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté con la voz temblando de rabia. ¿Hacer qué? Contestó con calma, como si no supiera de qué hablaba. Sabes perfectamente de qué. Envenenaste a mis padres contra mí. Les hiciste creer que yo era un inútil para que todo quedara a tu nombre. Él soltó una carcajada fría. Mira, hermano, no es mi culpa que ellos confiaran más en mí. Si quisieron dejarme todo, por algo habrá sido. Tal vez porque yo sí estaba ahí, mientras tú solo venías de visita de vez en cuando. Sentí como la sangre me hervía. Eres un maldito manipulador. Aprovechaste que estaban enfermos y vulnerables para quedarte con todo, eres un ladrón. Aunque uses la excusa de que ellos firmaron el testamento. Se levantó del sillón, poniéndose a centímetros de mi cara, y me dijo con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Eres un adulto, ¿no? Pues madura. La vida no es justa, y yo supe jugar mis cartas. Si no te dejaron nada, es porque tú no supiste ganarte su confianza. Así de simple. En ese momento quise golpearlo. Todo mi cuerpo me pedía hacerlo. Pero me contuve, porque sabía que eso solo me haría ver como el hermano resentido que todos pensaban que era. En lugar de eso, me di media vuelta y me marché, con las lágrimas nublando mis ojos. Lo peor fue que, en el fondo, él tenía razón en una cosa, la vida no era justa. Y yo me había quedado sin nada. Después de aquella confrontación con mi hermano, la relación quedó completamente rota. Yo me fui con las manos vacías, mientras él se quedó con todo, la casa, el terreno, los ahorros, y, por supuesto, con el apoyo de gran parte de la familia que creía en su versión. Al principio, traté de rehacer mi vida como pude. Me mudé a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, paredes húmedas, un baño diminuto y vecinos que hacían ruido a todas horas. Pero era mío. Yo lo pagaba con mi esfuerzo, con mis largas jornadas de trabajo, y aunque me costaba, cada día me levantaba con la determinación de no dejarme hundir por la injusticia. Mientras tanto, mi hermano parecía vivir en una burbuja. Publicaba fotos en redes sociales desde la casa de nuestros padres, remodelada a su gusto. Cambió muebles, pintó paredes y hasta quitó los viejos retratos familiares que siempre estuvieron en la sala. Era como si quisiera borrar cualquier rastro de que alguna vez yo también pertenecía a ese lugar. Ver sus publicaciones me dolía, pero al mismo tiempo, cada imagen me llenaba de una furia silenciosa. No podía entender cómo alguien que le había arrebatado todo a su propio hermano podía vivir tan tranquilo, exhibiendo un estilo de vida que claramente no podía sostener. Los rumores empezaron a llegar poco a poco. Un primo me contó que mi hermano había hipotecado la casa para invertir en un negocio de ganancias rápidas, que nunca despegó. Otra tía me dijo que lo había visto en el banco, discutiendo con un empleado porque su cuenta estaba prácticamente vacía. La máscara perfecta que había construido empezaba a resquebrajarse. Yo, en cambio,
Empecé a mejorar poco a poco. No tenía lujos, pero tenía paz. Conseguí un ascenso en mi trabajo. Pude saldar deudas y empecé a ahorrar lo suficiente como para darme pequeños gustos, un buen televisor, ropa nueva, hasta un viaje corto con amigos. Cosas sencillas, pero mías, ganadas con el sudor de mi frente. Mientras yo subía lentamente, él empezaba a caer con la misma rapidez con la que había disfrutado de la herencia. Lo más doloroso de todo fue cuando su esposa, mi cuñada, me llamó una noche. Su voz estaba quebrada. Me confesó que ya no podían sostener las deudas, que los acreedores los llamaban a toda hora, que incluso estaban en riesgo de perder la casa. Y en medio de su llanto, me dijo algo que jamás olvidaré. Tu hermano siempre dijo que la herencia lo iba a salvar, que ustedes no necesitaban nada porque él sabría administrarlo todo. Pero la verdad es que lo malgastó, lo arruinó todo. Y ahora no sé qué hacer. Me pidió ayuda, me rogó que les prestara dinero, que interviniera de alguna forma. No sabía si reír o llorar. Esa misma mujer que me había mirado con desprecio cuando me quedé sin nada, ahora me buscaba como si yo fuera su última esperanza. Recuerdo que colgué el teléfono con un nudo en la garganta. No porque sintiera lástima, sino porque comprendí algo. Mi hermano había construido su reino sobre la avaricia y la mentira, y ese reino se estaba derrumbando frente a sus ojos. La ironía era brutal. El mismo hombre que me echó de la casa de mis padres ahora estaba a punto de perderla, no por mi culpa, no por venganza, sino por sus propias decisiones. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el equilibrio empezaba a regresar. Las llamadas de mi cuñada se hicieron más frecuentes. No solo me pedía ayuda económica, también me rogaba que hablara con mi hermano, que lo hiciera entrar en razón. Decía que estaba desesperado, que no dormía, que bebía cada noche para olvidar sus problemas. Yo escuchaba todo con un silencio helado. Por dentro sentía una mezcla de emociones, parte de mí quería decir, te lo mereces, pero otra parte, muy pequeña, recordaba los años de infancia en los que mi hermano y yo compartíamos risas en esa misma casa que ahora estaba a punto de perder. La gota que colmó el vaso fue una tarde, cuando mi hermano finalmente me llamó. Fue la primera vez que lo hizo desde aquella confrontación meses atrás. Al contestar, escuché su voz rota, muy distinta al tono arrogante con el que me había humillado antes. Hermano, necesito hablar contigo. Al principio pensé que sería una disculpa, que al fin reconocería el daño que me había hecho. Pero no. Lo que quería era dinero. Me explicó que la hipoteca estaba a punto de ejecutarse, que si no pagaba en cuestión de semanas, el banco se quedaría con la casa. Me pintó un panorama trágico, sus hijos en la calle, su esposa destrozada, él sin nada. Tú eres mi hermano, me dijo. Sé que tuvimos nuestras diferencias, pero, ayúdame. No me dejes hundirme. Me quedé en silencio por unos segundos. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Y entonces, recordé. Recordé el día en que me echó de la casa que ahora suplicaba salvar. Recordé cómo me llamó inútil y cómo se burló diciendo que yo no merecía nada. ¿Quieres que te ayude? Le respondí con frialdad. ¿Dónde estabas tú cuando yo necesitaba apoyo? ¿Dónde estabas cuando me dejaste con las manos vacías? ¿Dónde estabas cuando todos me señalaron como un fracasado porque tú les llenaste la cabeza de mentiras? Hubo un silencio incómodo. Por primera vez, sentí que no tenía argumentos. Solo repitió, con un hilo de voz. Lo siento, de verdad lo siento. Y aunque una parte de mí quiso creer en ese arrepentimiento, entendí que no me llamaba por remordimiento, sino por desesperación. Así que le dije que no. Que no iba a rescatarlo, que cada acción tiene consecuencias, y que él ahora estaba pagando las suyas. Colgó el teléfono entre sollozos y gritos ahogados. Semanas después, la noticia corrió como pólvora en la familia, el banco había embargado la casa. Esa misma casa que mis padres construyeron con tanto esfuerzo, la que debía unirnos, terminó en manos de desconocidos porque mi hermano la hipotecó y la perdió. Recuerdo el día en que pasé frente a ella por última vez. Había un letrero enorme de "Se vende" en la entrada. Las ventanas estaban vacías, sin cortinas, y por primera vez la vi como lo que se había convertido, un cascarón vacío, un símbolo de lo que la avaricia puede destruir. Mi hermano, por su parte, se hundió todavía más.
Su esposa lo dejó, llevándose a los niños con ella. Los acreedores no dejaron de perseguirlo, y aquellos familiares que antes lo defendían empezaron a darle la espalda. Nadie quería cargar con el peso de un hombre que había demostrado ser tan ruin e irresponsable. Paradójicamente, muchos de esos mismos familiares empezaron a acercarse a mí. Me decían que había sido injusto lo que me hicieron, que ellos siempre lo sospecharon, que en el fondo sabían que yo era el más trabajador. Algunos incluso me insinuaron que quizás podía ayudar a mi hermano para que no terminara en la calle. ¿Y saben qué hice? Nada. No porque guardara rencor, aunque sí lo sentía, sino porque comprendí que no era mi responsabilidad salvarlo. Él eligió su camino cuando decidió traicionarme y manipular a mis padres. Y ahora, ese camino lo había llevado al lugar donde siempre debió estar, enfrentando las consecuencias de sus actos. Esa fue, para mí, la justicia más amarga y al mismo tiempo más satisfactoria. No tuve que vengarme de él, no tuve que mover un solo dedo. Fue su propia avaricia la que lo destruyó. Cuando todo terminó, me encontré en un estado extraño, no sentí alegría, pero tampoco tristeza. Era como una mezcla rara de alivio y vacío. Mi hermano había perdido todo, la familia se había fracturado, y yo seguía en pie, con lo poco que tenía, pero con la conciencia tranquila. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al no ayudarlo. Hay noches en las que me asaltan recuerdos de nuestra infancia. Recuerdo cómo jugábamos en el patio de la casa de mis padres, cómo inventábamos mundos con palos y piedras, cómo compartíamos un mismo cuarto durante años. Éramos hermanos, al fin y al cabo. Parte de mí todavía se aferra a esa imagen, a ese vínculo que creí indestructible. Pero luego la realidad me golpea. Ese niño con el que crecí desapareció hace mucho tiempo. En su lugar quedó un hombre capaz de manipular a sus propios padres, capaz de robarme la oportunidad de sentirme parte de su legado, y capaz de arruinar la memoria de la familia por pura avaricia. Ese no es el hermano que recuerdo, es un extraño que eligió el camino más oscuro. La familia, por su parte, nunca volvió a ser la misma. Algunos me buscan ahora, intentando acercarse, como si quisieran reparar los años en que me dejaron de lado. Me dicen frases como «tú siempre fuiste el que merecía más» o «tu hermano se lo buscó». Pero la verdad es que ya no necesito su validación. No me sirve que ahora me den la razón, cuando en el momento en que más la necesité me dejaron solo, señalándome como el fracasado, como el hijo olvidado. El vacío más grande es el de mis padres. Me duele pensar que murieron creyendo una mentira, que sus últimos pensamientos sobre mí pudieron estar envenenados por las palabras de mi hermano. Esa herida no se cierra. Nunca podré demostrarles que no era el hijo irresponsable que él pintó, y eso me acompaña a todos. Y aunque me duele admitirlo, creo que esa es mi verdadera condena, cargar con la duda de qué pensaron de mí en sus últimos días. En cuanto a mi hermano, su caída fue lenta pero inevitable. Después de perder la casa, su esposa y sus hijos se alejaron. Vivió un tiempo con un amigo, luego en un pequeño apartamento que apenas podía pagar. Me enteré de que estuvo buscando trabajos menores, que lo veían casi como un mendigo. Y aunque muchos quisieron que yo interviniera, me mantuve al margen. No fue venganza. Fue justicia. Él tomó decisiones egoístas, y la vida simplemente le devolvió lo que sembró. Hoy sigo con mi vida. No soy rico, pero tengo paz. Trabajo con dignidad, tengo un círculo pequeño de personas que sí me valoran, y aprendí a no depender de nadie para salir adelante. He aprendido que el verdadero legado de mis padres no fue la casa, ni el terreno, ni los ahorros, sino la fortaleza que me dejaron para enfrentar las tormentas. Lo irónico es que, al final, mi hermano terminó heredando bienes materiales que se esfumaron como polvo entre los dedos, mientras yo heredé la capacidad de levantarme solo. Y eso, aunque suene duro, vale mucho más. La lección es clara, la avaricia rompe hasta los lazos más sagrados. La traición siempre cobra factura, tarde o temprano. Y a veces, la peor condena no es perderlo todo, sino perder a la familia, la dignidad y el respeto de quienes más importaban. Yo sigo aquí, con cicatrices, sí, pero con la frente en alto. Y mi hermano, en cambio, vive entre las ruinas de sus propias decisiones. Ese fue el precio de su traición. Esa fue su consecuencia inevitable. Y así termina esta historia.
Una historia donde la traición, la avaricia y las mentiras destruyeron no solo a una familia, sino también los recuerdos más sagrados que deberían habernos unido. Al final, mi hermano pagó el precio de sus decisiones, y yo aprendí que a veces la vida no necesita que uno busque venganza, las consecuencias llegan solas. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final, no olvides apoyarme siguiendo mi página y suscribiéndote a mi canal de YouTube. Allí encontrarás más relatos llenos de drama, secretos familiares y finales que siempre dejan una lección. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndote más historias sin filtro, así que activa la campanita. Deja tu comentario y comparte este vídeo para que más personas conozcan este tipo de relatos. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda, la verdad siempre sale a la luz, y las consecuencias tarde o temprano llegan.